Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Vamos a tocar un tema muy importante en esta crisis que estamos viviendo, en esta pandemia, y es el tema de salud mental. Vamos a puntualizar y recapitular sobre muchas cosas que se están diciendo en torno a la salud mental en otros países y que es importante tomar en consideración, sobre todo si estamos en primera línea de atención o en contacto con pacientes o estamos en equipos de trabajo con respecto a la pandemia. Entonces, puntualizado sobre qué debemos saber. Tenemos algunos objetivos. Dentro de esos objetivos es natural que sepamos reconocer qué es normal ante esta situación de pandemia, normal en términos de salud mental, reconocer lo que no es normal, porque esto nos va a ayudar a diferenciar y a tomar diferentes acciones en esta ruta para el tratamiento. Es importante también identificar quiénes están en mayor riesgo, qué poblaciones son las que están en mayor riesgo de lo que ha estado publicado, de lo que se está diciendo, y luego qué está en mis manos resolver, cómo lo puedo resolver, cómo lo puedo abordar y qué esfuerzos debemos hacer ya no individuales, sino en conjunto. Es así que algunas competencias que esperamos adquirir con esta presentación es reconocer obviamente el impacto de la salud mental de la pandemia en nosotros, en los equipos de trabajo, identificar asimismo qué condiciones en salud mental son de aparición más frecuente y algunas acciones puntuales tanto de prevención como abordaje. Es importante en esta visión general reconocer que las pandemias, y hablando de pandemias porque esto es lo que actualmente estamos viviendo en este momento, pero esto puede ser fácilmente aplicable a cualquier crisis o a cualquier emergencia. Cuando ocurre una crisis o una pandemia de este tipo, ocurren asimismo una serie de fenómenos que pueden ser individuales a nivel emocional, pensamientos, como fenómenos sociales. Y es así que vamos a lidiar con muchas cosas. Parte de los aspectos psicológicos de la pandemia se refieren a qué expectativas y cuáles son los sentimientos públicos en torno al evento. Es decir, qué esperamos que suceda, qué nos imaginamos que va a suceder, cuál es el clima en el cual nos estamos moviendo, es un clima de ansiedad, es un clima de pánico, es un clima de tranquilidad, y todo esto va a estar determinado pues justamente cómo conceptualizamos esta crisis, cómo vivimos las enfermedades, y eso es algo que tiene un impacto desde nuestra cultura. ¿Cuál es la percepción que tenemos de las enfermedades si las vivimos como una crisis terrible, si las vivimos como algo que hay que unirse y salir adelante, si las vivimos como sea que las estemos viviendo y como colectivamente las estemos viviendo? Luego, psicológicamente hay un impacto sobre tres áreas específicas que tienen relación con la teoría cognitiva humana, y es un impacto sobre nuestros pensamientos, es decir, qué ideas estamos teniendo con respecto a la pandemia, impacto en nuestras conductas, es decir, cómo nos estamos comportando en este tiempo, y las respuestas emocionales, que eso es lo que vamos a ir diferenciando, que es lo normal y lo que no es normal, que fue lo que vimos un poquito en los objetivos. Y luego el comportamiento colectivo versus lo individual. Recuerden que lidiar con una enfermedad que se multiplica fácilmente y sobrecoge a todo un grupo poblacional puede llevar a desarrollar un comportamiento colectivo, es decir, ya no vamos a reaccionar como reaccionaríamos en otras situaciones cuando la decisión la tomamos individualmente, sino que vamos a empezar a fijarnos en cómo se comportan las demás personas, y eso va a determinar que nosotros nos comportemos así. Por ejemplo, qué tipo de compras están haciendo los demás, están saliendo de su casa, no están saliendo de su casa. A eso nos referimos con comportamiento colectivo. Luego existe esta sensación en el aire, una sensación de que esta situación nos supera. ¿Y qué es lo que supera? Pues supera nuestra capacidad de resistir, o sea, de resistir el embate, de resistir la crisis, de poder salir adelante. Y esto obviamente tiene que ver con la adaptación que estemos teniendo justamente a la crisis. Eso es parte de las reacciones naturales que vamos a tener ante cualquier estresor. La adaptación al estrés, y aquí en este punto es importante que diferenciemos dos conceptos, que es estrés y distrés. Algunos autores que han estudiado esto ya lo han diferenciado, y es que estrés nos referimos a una
una respuesta, es decir, a un estresor, una situación que nos desencadena una sensación de alarma, pero con el estrés, esta sensación de alarma desencadena respuestas adaptativas, desencadena respuestas útiles. Es decir, el estrés nos ayuda a salir adelante, a planificarnos mejor, a saber cómo vamos a resolver problemas, a organizarnos. El estrés es parte de la vida. Si tengo un plazo para presentar, si tengo un plazo para entregar algo, esta situación de estrés nos hace trabajar más rápido. Contrario a el distrés, donde las respuestas ante el distrés no son adaptativas y no resultan útiles para resolver el problema y generan esta sensación de desbordamiento, de pánico. Luego van a escuchar mucho también que se está hablando sobre el síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación es algo que se ha descrito desde hace muchísimos años en el siglo pasado y es justamente esa gráfica que ustedes están viendo ahí. Cuando ocurre la crisis, hay una movilización de una serie de respuestas físicas y una serie de respuestas psicológicas que nos dan una sensación de alarma. Esto nos permite adaptarnos a esta nueva situación de estrés. Luego una segunda fase donde el organismo se enfrenta a este estresor, se adapta a las exigencias de este estresor y ahí va, ahí continúa adaptándose y ahí va saliendo. Pero luego una tercera fase, sobre todo cuando este estresor es muy crónico, cuando en el tiempo no se ha resuelto, lleva una fase de agotamiento donde el organismo pierde su capacidad justamente para enfrentar el estresor. Y aquí aparece en el gráfico, ustedes van a ver, puede producir la muerte realmente porque los estudios, cuando los hizo el doctor Celi, los hizo en modelos de ratones. Entonces, el estrés podía llevar a una muerte. Luego también observamos dentro de este síndrome general de adaptación algunos conceptos que se relacionan con el mismo, que están al lado derecho de la pantalla. Homeostasis es la capacidad que tenemos de mantener este equilibrio para responder a la situación estresante y para no colapsar, para no agotarse. Entonces, la homeostasis es mantener justamente ese equilibrio. Cuando hablamos de crisis, hablamos de una pérdida parcial de la homeostasis. Y cuando hablamos de colapso, estamos hablando de una pérdida total de esta homeostasis. Entonces, significa que ya no nos vamos a adaptar de una forma útil a este estresor. Entonces, como se fijan, es una visión así muy, muy general, muy natural, muy biológica de cómo enfrentar a las crisis. Y luego, el tema que seguramente también habrán escuchado, el tema de burnout. Este tema fue descrito y fue estudiado por la doctora en psicología Cristina Maslach, donde se describía un cuadro de despersonalización, de agotamiento extremo, de fatiga, de ineficiencia en trabajadores que no podían adaptarse a las exigencias de su situación y que realmente constituía un verdadero colapso. Entonces, estos términos nos ayudan a identificar de que en este síndrome de adaptación va a haber una serie de sintomatología, una serie de factores involucrados, implicados, para que nosotros nos podamos adaptar, ya sea de una forma útil o de una forma que no sirve para resolver el problema. Algunos de estos factores son los factores fisiológicos, o sea, la respuesta corporal biológica ante el estresor. Si es necesario que por nuestra vida tengamos que salir corriendo para conservarla, etcétera. O también hablando de factores fisiológicos que pueden estar implicados, estamos hablando de sueño, estamos hablando del patrón de alimentación, que un poquito más adelante vamos a hablar con esta situación de las rutinas y el comportamiento biológico del cuerpo que tiene que ver con cómo nos estamos adaptando. Luego también los factores implicados que son psicológicos, que aquí ya tenemos que hablar un poco del afrontamiento, cómo estamos lidiando con esta situación de crisis. Y luego los factores estructurales que tienen que ver con factores organizacionales, por ejemplo, jornadas de trabajo o, por ejemplo, qué rutina estamos teniendo en casa, si acaso estamos trabajando desde casa. Entonces, todos estos factores están involucrados y que pueden incidir directamente en la generación de síntomas que afectan nuestra salud mental o ser parte de ellos. Si hablamos en términos de población y hablamos específicamente de nuestro tema, la salud mental en la población, debemos tipificar qué escenarios estamos hablando, qué escenarios estamos mencionando en términos de salud mental.
Podemos mencionar un escenario que aparece más hacia la izquierda de su pantalla, son los síntomas psiquiátricos nuevos por la emergencia, por la situación de crisis, es decir, la incidencia de estos síntomas. Son síntomas que no estaban antes, síntomas que yo no tenía antes o que la población no tenía antes, pero que estamos viendo que están apareciendo y ahorita los mencionamos. Pero también tenemos otro escenario, y el escenario es donde ya existía una enfermedad mental, ya existía un trastorno mental, ya había algo preexistente y sencillamente esto se está intensificando, se está agudizando por el acontecimiento. Luego, el problema de salud mental que tiene que ver con las políticas públicas o con la respuesta que estamos teniendo como sociedad ante la emergencia, y son problemas que surgen por el aislamiento, por ejemplo, la respuesta a los servicios de salud, y luego las reacciones que consideramos y que vamos a tipificar como normales ante una experiencia que no es normal, que esta experiencia no es normal, pero pueden haber reacciones normales ante dicha experiencia. ¿Qué tipo de respuestas ya así específicamente podemos tener en la población ante una pandemia? Una de esas respuestas puede ser derivadas del miedo al contagio, que nos pueden llevar a la reclusión o el aislamiento, o que estas mismas son producto de las políticas públicas. Y un impacto, un efecto que puede tener en la salud mental es tener conductas obsesivas, bañarse más veces de las que normalmente nos bañábamos, ponernos gel más veces de la que usualmente nos poníamos, lavarnos las manos más veces de la que usualmente lo hacíamos, con mayor rigor, con mayor intensidad, puede tener ese impacto. Y si hablamos de alguien que ya tenía estas conductas obsesivas, entonces se pueden intensificar, justo lo que mirábamos en la diapositiva previa. Otra de las respuestas poblacionales, estamos hablando de lo colectivo, es la ansiedad masiva y la frustración que puede existir en la población, que esto se puede ver expresado en trastornos afectivos. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de síntomas de ansiedad, síntomas de depresión y el mismo distrés. Luego también algunas otras respuestas que pueden también observarse, por ejemplo, mecanismos de afrontamiento o formas de cómo lidiar con esta crisis, el uso del humor, el uso de la cultura pop, y aquí donde lo vemos también en compartir imágenes, en compartir memes, en compartir videos. Es una forma también, una forma adaptativa, es una forma esperada, una forma normal también de lidiar con la situación de la crisis, pero es una forma que si se utiliza de una manera demasiado extensiva también puede ser un poco perjudicial, porque nos podría llevar a minimizar completamente la situación. Luego, algo que se ha estado viendo en muchas poblaciones y que desemboca en situaciones de violencia es el estigma, y eso no solo en esta pandemia, sino en otras crisis, en otras emergencias, en otras pandemias en el pasado, es el estigma, la violencia hacia ciertos grupos. Eso lo vimos en la población china, por ejemplo, lo estamos viendo en los prestadores de servicios de salud. Es algo que también surge como una respuesta poblacional para sentir que tenemos el control de la situación. Y luego también una de las respuestas que son las más esperadas es aceptar el cambio, justamente, y que esto pueda llevar a una cohesión social y que esta cohesión social nos pueda ayudar a sobrellevar la situación. Hablando específicamente del estigma, quisiera detenerme un momentito, y es que las pandemias no solo diseminan algún microorganismo, sino que también, en términos un poco más laxos, pueden diseminar ideas de una enfermedad física. Por ejemplo, ideas en torno a racismo, lo mencionamos, ideas, por ejemplo, en torno a directamente ya grupos, antisemitismo, y hablando un poco de la historia, en 1300, cuando ocurrió esto de la peste negra, hubo mucho antisemitismo, y de ahí en adelante en toda Europa, como respuesta, porque los judíos tenían menos incidencia de esta enfermedad, entonces había un poco también de impacto en ese sentido histórico. Luego también otras pandemias que hemos vivido en el pasado, como propagandas homofóbicas pro violencia, lo que se vivió con el VIH, por ejemplo, también son manifestaciones de este estigma que generan conductas de violencia. Quizá algunas personas han escuchado la violencia que se ha dado con respecto a los trabajadores de salud, de la calle, si los miran con sus trajes quirúrgicos. Es una forma de reaccionar también en este imaginario público.
Y luego tenemos estos dos conceptos que son muy interesantes. Y es que cuando hablamos de pandemia, pues es con respecto a lo que tenemos entendido del microorganismo, de la enfermedad que ya cruzó, barreras, ya cruzó muros, ya cruzó países. Y tenemos este término que es la panicodemia, y es justamente lo que hablábamos antes, es parte de estas respuestas afectivas, parte de estas respuestas cognitivas, y es justamente la diseminación de estas ideas. ¿Y por qué panicodemia? Porque el pánico es esta respuesta de ansiedad que es desproporcionada a la situación y que es justamente la respuesta que se da ante el distrés, y son justamente respuestas que no resultan útiles para resolver el problema. Entonces, enfocándonos en el tema, la salud mental a veces puede llegar a ser invisibilizada, a veces puede llegar a ser tomada como algo de poca importancia al momento de responder ante estas crisis. Lo cierto es, como lo vamos a ver a lo largo de la plática, es que es importante integrar, es importante tenerla en nuestro pensamiento para reconocer sus problemas y poder abordarla. La salud mental es afectada principalmente por la incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé cuánto va a durar esto, no sé cuándo va a terminar, no sé qué impacto económico, qué impacto individual, cómo va a resultar esto en mi vida. Esa incertidumbre, esas preguntas que no tienen respuestas inmediatas, también pueden afectar nuestra salud mental con anticipaciones, y estas anticipaciones pueden llegar a ser negativas, anticipaciones que nos pueden llevar a rumiar sobre ideas constantemente, o sea, pensar sobre ideas y pensar y pensar y pensar y no resolver realmente en nada. La salud mental puede ser afectada también por políticas públicas. Uno de esos ejemplos son las cuarentenas. Ya se ha abordado, ya se ha explicado que entre mayor sea la duración de las cuarentenas o de la reclusión o del aislamiento, mayor es el impacto hacia la salud mental. Y este impacto puede ser inmediato, puede ser en el momento, o puede persistir por periodos prolongados, es decir, puede volverse algo crónico. Solo para ejemplificar, estos son datos que hay en una página sobre los temas que se hablan en Internet, en redes sociales. En México, por ejemplo, de una muestra de mensajes que se daban por una red social, el 21, casi 22% de las opiniones que se virtieron de esos mensajes tenían que ver sobre seguridad sanitaria, pero cuando ya lo enfocábamos al tema de salud mental, bajaba muchísimo, solo 5% de esos mensajes tenían que ver con salud mental. Y esto solo para ejemplificar del país, realmente eso se traducía a lo largo de todos los países de Latinoamérica. El tema de salud mental era algo que usualmente no se mencionaba tanto. Y cuando hablamos de salud mental o del impacto que puede tener sobre la salud mental esta pandemia, ¿de qué estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de estos tres ejes. En un estudio que se hizo recientemente en Hubei y en otras provincias de China, en trabajadores de salud, lo que encontraron es que la presencia de síntomas de depresión estaba básicamente en la mitad de estos trabajadores, y era mucho mayor si estos trabajadores estaban en el epicentro de la pandemia, donde estaba ocurriendo la mayor cantidad de casos. Los síntomas de ansiedad también, un 45% de los casos, o sea, bastante alto. Y el distrés fue el que ganó todo pronóstico. Un 71.5% de las personas estaban experimentando este distrés. Lo que vimos inicialmente de este síndrome de adaptación, se estaban adaptando de una forma no útil, que no llevaban a una resolución del problema, y se estaba dando en prácticamente 7 de cada 10 personas. Entonces, estos eran los síntomas más frecuentes. Naturalmente, cuando hablamos de salud mental, nos podemos enfocar en muchas perspectivas, pero ¿qué debemos rastrear con estos datos epidemiológicos? ¿Qué debemos rastrear sobre todo en nosotros, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en la población? Es justamente lo que está más elevado: la ansiedad, la depresión, y algo que a lo que puede llevar la ansiedad y la depresión, que son las conductas autolesivas y el suicidio. Es un desenlace realmente grave de estas condiciones. Entonces, tamizar, rastrear por esto de forma inicial es lo que se debe hacer en todo momento, en nosotros
y en los demás. Esto ya como parte de la respuesta que estamos teniendo en torno a la salud mental con respecto a este tema. ¿Qué factores de riesgo existen para presentar estos síntomas? Factores de riesgo como ser trabajadores de primera línea, ser trabajadores que están en contacto directo con pacientes, con personas que tienen síntomas. Ese es un factor de riesgo. Es decir, no necesariamente todas las personas que están en primera línea, que están en contacto directo, van a desarrollar estos síntomas. No necesariamente, pero los coloca en una situación de riesgo. Enfermeras, equipo de enfermería, enfermeras y enfermeros también se ha observado, y es parte del mismo estudio del que estábamos hablando, mujeres, el sexo femenino y jornadas más largas de trabajo son esos puntos de pivote que se observaron relacionados con una mayor incidencia de síntomas depresivos, síntomas de ansiedad y el distrés emocional. Hablando también de factores de riesgo, si los tuviéramos que clasificar en poblaciones que pueden presentar estos factores de riesgo y que necesitan una especial atención, son las personas que son dependientes al sistema de salud, es decir, que tienen que estar constantemente acudiendo al sistema de salud por su misma condición de enfermedad. Por ejemplo, personas que están yendo a hemodiálisis, ¿no?, que son dependientes al sistema de salud. Mujeres embarazadas, niños, por la elaboración que tienen en sus pensamientos de esta crisis, poblaciones migrantes por el acceso que tienen al servicio de salud. Realmente es muy difícil, sobre todo en sitios donde la migración es irregular y donde no tienen este acceso de una forma sí estipulada. Y los trabajadores de salud. ¿Por qué hablar de poblaciones vulnerables? Hablar de poblaciones vulnerables es importante porque en estas poblaciones el efecto de la pandemia llega a ser desproporcionado. Entonces, si ya sabemos que de manera natural vamos a tener un impacto en la salud mental, en esta población ese impacto puede llegar a ser desproporcionado. Y cuando hablamos de desproporcionado, hablamos de que esto puede generar trastornos identificados en salud mental. Entonces, es importante prevenir, adelantarnos ante esta situación. Ya vimos que el distrés es una de esas características que más frecuentemente se presentan. Y este distrés puede ser intensificado por varias razones. En la población y a nivel individual, el distrés puede ser intensificado, por ejemplo, por periodos de cuarentena que son más largos. Más de 10 días se habla de que constituye un riesgo para la salud mental para presentar este distrés. Mensajes contradictorios de las autoridades, mensajes que mantienen este clima de angustia, de no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Eso puede llevarnos también a presentar distrés elevado. O utilizo esto, no lo utilizo, salgo o no salgo. No, estas son situaciones que pueden llevar a la población a tener este clima de distrés elevado. Tener recursos inadecuados. Recursos no solo de protección, sino recursos en cuanto a comida, recursos en cuanto a medicamentos, insumos en general. Eso es algo que puede llevar a un distrés elevado. No sé cómo voy a alimentar a mi familia, no sé cómo vamos a hacer con esto. Si salgo y me estoy enfrentando a personas que tienen sintomatología, ¿cómo le hago? Tengo miedo a contagiarme, esto eleva el distrés. Y obviamente otros efectos que son efectos indirectos, es decir, no directamente a la situación de física o a la salud física, biológica, sino el impacto en la salud mental, en la economía, por ejemplo. Eso puede impactar en nuestra salud mental. Las pérdidas financieras. No estoy saliendo a trabajar, no estoy generando ingresos, tengo deudas. Estas pérdidas financieras, que pueden ser individuales y pueden ser a nivel de país también, generan este clima justamente de distrés. Entonces, ¿qué respuestas pueden haber? ¿Qué respuestas podemos tener ante el estrés o ante el distrés? Y estas respuestas, si lo recordamos un poco, podemos dividirlas o subdividirlas en estas dos grandes columnas. Respuestas adaptativas y respuestas maladaptativas. O estrategias que estoy tomando que me ayudan a resolver el problema o adaptarme de una forma útil, y respuestas que estoy teniendo que no me ayudan a resolver el problema, pero que de una u otra forma me ayudan a enfrentarme a él, aunque no me van a ser útiles en el largo plazo. Algunas de estas estrategias adaptativas son la planeación. Voy a ver qué hacer, voy a priorizar, voy a organizarme, voy a tomar estas decisiones,
tengo que enfrentar esta situación, tengo que ver cómo prevengo cierto impacto, ciertos eventos en el futuro. Esa es una estrategia adaptativa. ¿Cómo le voy a hacer? Hablar con el equipo, si acaso estamos trabajando en equipos multidisciplinarios, hablar con el equipo, hablar con mis compañeros de trabajo, me siento así, así. Luego también esto puede derivar de una situación cultural. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a compartir mi salud mental con los demás? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a compartir cómo me estoy sintiendo? ¿Qué tan estresante es esto para mí? Entonces, pero la estrategia adaptativa de hablar en equipo ayuda a adaptarse a esto, a resolver el problema. Compartir responsabilidades también nos ayuda a adaptarnos mejor porque nos evita cargas de trabajo que nos puedan llevar en algún momento a colapso, a agotamiento, a burnout. Y luego las estrategias maladaptativas. Estrategias maladaptativas es, me quejo constantemente, no busco nada para solucionar, sencillamente los demás tienen la responsabilidad, nada está en mis manos resolver, yo aquí soy una víctima nada más de esa situación. Entonces, ¿nos ayuda a enfrentarnos a la situación? Pues sí, de alguna forma, pero no nos ayuda a resolver de manera útil hacia nosotros. Minimizar el problema también puede ser una estrategia maladaptativa. Decir, no está ocurriendo nada, esto no es cierto, esto se lo inventaron, esto es mentira. Esa puede ser una forma de minimizar y es una forma de afrontar las cosas y es una forma maladaptativa de afrontar las cosas. Violentar, ser hostiles, que era lo que mirábamos con respecto a lo del estigma, esparcir rumores, que este tema es muy delicado, con lo de las noticias falsas, fake news, ahora las redes sociales ayudan muchísimo a difundir información, pero también ayudan mucho a difundir información que es falsa, que puede generar pánico en la población. Entonces, ¿de qué depende de que me adapte bien o que me adapte mal? O sea, que tenga estrategias adaptativas o estrategias mal adaptativas. Eso depende de la apreciación que yo tenga de la situación, depende de mis mecanismos, de cómo yo afronto las crisis usualmente y cómo estoy viendo que la sociedad está afrontando las crisis. Entonces, todo esto puede tener un impacto en el tipo de respuesta que estamos teniendo. Algunas otras respuestas que pueden resultar adaptativas ante la crisis y que pueden resultar benéficas es el apoyo social y familiar. Algo que se ha hablado mucho en este tema del aislamiento es podemos estar lejos físicamente, pero no alejados emocionalmente. Entonces, eso es algo que se repite muchísimo. El apoyo social y familiar, justamente con el uso de las tecnologías, es algo que ha venido a mitigar un poco el impacto distresante en términos de salud mental resultado de esta pandemia. Pero es algo que también debe comunicarse porque muchas personas pueden decir, bueno, yo estoy alejado, yo estoy en mi casa, yo no estoy viendo a nadie, entonces no tengo ningún tipo de contacto. Y esto le genera mucho distrés, ¿no? Entonces, no está teniendo ningún tipo de contacto tampoco en términos de comunicación. El contacto también puede ser un contacto verbal. El apoyo al equipo es muy importante también. Entre mayor cohesionado esté un equipo, la respuesta es mucho mejor, se comparten mejor las responsabilidades, se comparte incluso mejor el estrés que se pueda estar viviendo, porque normalizamos la situación. Normalizamos en el sentido de yo me siento ansioso y la otra persona también, y la otra persona también. Entonces, esta ansiedad nos apoyamos entre todos, vemos cómo resolvemos el problema. Entonces, este apoyo que se siente, esta cohesión del equipo es muy importante. Luego, otras respuestas adaptativas que podamos estar teniendo de forma individual, que esto ya tiene que ver con nuestra personalidad, con todos estos mecanismos que se ponen en marcha para hacerle frente a la crisis. Por ejemplo, las estrategias adaptativas que mirábamos antes, pero también otras respuestas adaptativas individuales, como por ejemplo, consumir más sustancias, más tabaco, más alcohol, tener un patrón de alimentación más desordenado. Es una forma maladaptativa, digamos, de lidiar con la crisis. Estoy comiendo más y luego bromeamos con respecto a este tema, ¿verdad? Voy a salir con 5 kilos de más después de esto. O sea, realmente estamos reconociendo que es una respuesta que estamos teniendo ante las crisis. Y la espiritualidad también es otro punto que puede llegar a ser muy importante, el tema de la espiritualidad, porque también es una forma de afrontar la espiritualidad individual y la espiritualidad colectiva. Entonces son respuestas adaptativas que nos ayudan a sobreponernos a la crisis. Entonces, en esto de la crisis hay muchos actores, ya vimos que hay muchos escenarios, hay poblaciones de riesgo, hay factores de riesgo y podemos puntualizar
tres partes de un todo, tres actores en quienes podemos ver que se puede ver afectada esta salud mental, en quienes tenemos que actuar y que son realmente todos nosotros, ¿verdad? Los pacientes es uno, quienes estén afectados por la enfermedad, el personal de salud, los médicos, las enfermeras o todo el personal que esté en primera línea, personal de intendencia, todo el personal que esté en el frente. Son también actores dentro de esto, y nuestras familias, que si bien puede ser que no estén en esta primera línea, pero tienen el impacto, el resultado del pánico, de la pandemia, o también pueden verse afectadas por estas estrategias adaptativas que hablábamos. Finalmente, hay buenas noticias, y es que la mayoría de las personas, después de pasada la crisis, se van a adaptar bien, van a regresar a su funcionamiento habitual. Esto en términos de lo que se ha observado históricamente, lo que se ha observado en el pasado, y ligándolo un poco con la diapositiva que mirábamos al inicio, de tener esa sensación de que esto nos supera, de que no vamos a tener la capacidad de resistir. Ahora, esto de que la mayoría de las personas se van a adaptar bien no significa que no debamos hacer algo. Justamente es la prevención que tenemos que poner en marcha. Cuando hablamos de prevención, hablamos de una serie de estrategias que podemos utilizar antes de que se desarrolle algo maladaptativo, antes de que desarrollemos un trastorno. Recordemos que los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad son en gran medida una reacción normal ante una situación estresante, y estos síntomas de ansiedad y depresión en gran medida pueden llegar a responder con apoyo, con asegurar cosas, con que me llegue la información adecuada en el tiempo adecuado o información veraz. Entonces, es justamente ese tipo de cosas que vamos a ir utilizando como estrategias de prevención. Una de esas estrategias de prevención es limitar el contacto que estamos teniendo de información, evitar la sobresaturación, contacto con noticias, y qué tipo de noticias estamos buscando o qué tipo de noticias estamos teniendo contacto nosotros. Es importante buscar fuentes oficiales de información y limitarlo a pocas veces al día. 1 o 2 veces al día voy a ver qué es lo que se ha avanzado, qué hay, qué es lo que dice esta fuente oficial, cómo están los datos, cómo estamos, para no desligarnos por completo, pero tampoco saturarnos y pasar todo el tiempo, porque además las noticias son repetitivas y es lo mismo durante el día. Entonces, esta saturación de información puede tener un impacto, de manera que es una estrategia preventiva en términos de salud mental. Brindar información real, adecuada y precisa, si acaso nosotros somos los que estamos brindando la información como trabajadores de salud, como trabajadores de primera línea, información que esté apegada a estas fuentes oficiales, información que sea precisa y que sea útil para tomar decisiones. Es importante dentro de este tema de la cuarentena o del aislamiento o de estas medidas que son parte de las políticas, reforzar actividades durante esto de la cuarentena. Hay algunos países que tienen unas medidas un poco más estrictas que otros, pero de todas maneras son actividades, son estrategias preventivas. Por ejemplo, tener una rutina, tener una organización durante el día. ¿Por qué? Porque hay un impacto negativo del aislamiento en todos nosotros, y este impacto negativo se puede ver en como estoy en casa todo el día, me levanto a cualquier hora, me duermo a cualquier hora, no tengo una estructura durante el día, entonces me pongo a ver noticias todo el día porque eso es el tema que todo el mundo está hablando. Entonces, reforzar actividades que tienen también que ver con la relajación, ayudan muchísimo para prevenir el impacto negativo en la salud mental. Y algo muy importante en tema de prevención es la sensibilización tanto al público general como a los profesionales de salud. Cuando hablamos de sensibilización, ¿de qué estamos hablando? Justamente esto que estamos haciendo. Saber de que hay cosas normales que suceden y que hay cosas que no son normales, pero que de todas maneras puede haber un impacto en términos de salud mental por la crisis. Sensibilizar significa que yo esto no lo voy a esconder, lo voy a buscar, lo voy a reconocer, lo voy a abordar, lo puedo prevenir
A eso nos referimos con sensibilizar. Sensibilizar evita el estigma y esto es muy importante. Muchas comunidades, organizaciones pudieran también utilizar equipos o personas no tradicionales para abordar este tema de la salud mental. Por ejemplo, enseñarle a la población, hablando de la sensibilización en público general, cómo reaccionar ante síntomas de ansiedad, cómo reaccionar ante síntomas de depresión, ¿no? Este tipo de respuestas iniciales, no intervenciones ni nada por el estilo, sino respuestas que son útiles al momento de enfrentarnos a estos síntomas. Sentirse bajo presión, recuerden, es natural, es habitual. Sentirse bajo presión es una respuesta que podemos observar en todos nosotros, absolutamente en todos nosotros. ¿Cómo abordamos este tema? Pues hablando también y ligándolo con lo del tema de prevención, estar informado de fuentes oficiales sobre los síntomas, riesgos y avances de la enfermedad es una forma de abordarlo. Como prestadores de servicios de salud, es muy importante que estemos al tanto de lo nuevo que está saliendo, evitando la sobresaturación. Además, estar informado de fuentes oficiales da una sensación de control y esto nos prepara objetivamente de cómo podemos abordar el problema, o sea, objetivamente sobre el problema. Esto cuando la información es veraz. Reconocer y validar los síntomas que muchas veces son síntomas normales, es decir, son momentos estresantes, realmente lo son. Las reacciones, si lo quisiéramos decir, son sintónicas, son habituales, son esperadas, y evitar decir dentro de este clima de, bueno, esto es normal, evitar utilizar algunas palabras como cálmate o cálmese. Esto puede desencadenar una respuesta contraria a lo que andamos buscando. Es decir, que es importante esperanza dentro de la honestidad. ¿Qué quiere decir esto dentro de la honestidad? Si lo vemos desde la perspectiva de buscar información oficial, sabemos qué es lo que se está haciendo actualmente para abordar la pandemia, para abordar la enfermedad COVID-19, sabemos qué está en desarrollo, sabemos qué todavía no tenemos. Entonces, por ejemplo, decir, no te preocupes, ya probablemente no sea cierto o no lo sabemos, no tenemos la certeza, pero sí podemos decir, esto en algún momento va a disminuir. Y esto porque, pues sí lo sabemos en base a experiencias previas. Entonces ya sabemos, la situación actual puede generar miedo, pero no debe generar pánico. Y no generar pánico significa que nosotros dentro de esta honestidad, dentro de esta visión objetiva de la información que tenemos actualmente, comunicamos la información de manera efectiva y veraz. Otra forma de abordarlo también es empoderar a los individuos dentro de los equipos. Todos debemos estar incluidos de alguna forma en los procesos de toma de decisiones porque esto nos ayuda a sentirnos útiles, nos ayuda a tener esta sensación de calma, esta sensación de control y es una forma también de hacer participar a todo mundo. Por ejemplo, una forma de incluirlo en el proceso de toma de decisiones a la población es mantenga su distancia, lávese sus manos frecuentemente, es una forma de incluir, o al equipo médico, al equipo paramédico, en reuniones, ¿qué podemos hacer para abordar este problema? ¿Qué cosas podemos delegar a pequeños subgrupos para que ellos tomen decisiones también? Es una forma de abordar. El uso de las tecnologías digitales, justo como esto, es una forma, también es una manera de abordar el impacto en la salud mental, pero también tecnologías digitales en términos de estar cerca de las personas, no cerca físicamente, sino cerca emocionalmente de las personas. Y hemos visto cómo esto ha proliferado en los últimos días, ha sido una estrategia adaptativa de cómo poder lidiar, pero también hay que tener mucho cuidado de cómo estamos utilizando estas tecnologías digitales, en cómo estamos utilizando estas redes sociales, qué tipo de información estamos obteniendo de ahí, que puede también ser contraproducente. Una forma de abordar también y relacionado con el tema fisiológico, que era uno de estos factores implicados en la salud mental, es mantener rutinas, mantener hábitos saludables. Y esto ustedes lo van a escuchar constantemente. Tenga hábitos adecuados de comida, tenga hábitos adecuados de sueño, porque el impacto, dicho sea de paso, sobre el sueño es muy importante.
Se puede recorrer el inicio del sueño, se puede acortar el tiempo total de sueño, podemos tener una calidad de sueño que no es adecuada y el impacto sobre la salud mental pues va a ser muy evidente. Y actividades de recreación, actividades lúdicas, y es parte de mantener esta estructura de actividades con un propósito, organizadas para fisiológicamente mantenernos bien. Identificar respuestas con hábitos no saludables, es decir, el consumo de sustancias es una respuesta, es una forma de responder, pero no es saludable, es un hábito no saludable. Es importante identificar esto también en nuestro patrón de alimentación, que justo lo mencionábamos hace un rato. Es importante reconocer esto, porque reconocer esto, justo como decíamos de la sensibilización, reconocer esto nos permite abordarlo. Y luego también otro tema es amplificar noticias positivas locales, noticias positivas, porque recuerden que a veces nos enfocamos en nada más el impacto negativo que puede estar teniendo la pandemia. Por ejemplo, cuántas muertes hay, cuánto es el porcentaje de letalidad, etcétera. Pero no nos enfocamos en otros aspectos de que los equipos están organizando, de que están trabajando arduamente para producir una respuesta adecuada. Entonces, ¿por qué es importante amplificar noticias locales? Porque recuerden que la perspectiva, y hablando en el tema de salud mental, la perspectiva es importante. Cómo nosotros estamos visualizando esta crisis, cómo la población está visualizando esta crisis, esa perspectiva, esa forma de verlo, va a tener un impacto realmente determinante en nosotros y en nuestras conductas. Para la familia, que es parte de estos otros actores que estábamos viendo. En términos de salud mental es importante que con la familia y como resultado de que el paciente una vez que entra al centro de atención va a estar aislado, no va a tener comunicación, no va a tener contacto, no va a saber la familia qué ha sucedido, qué ha pasado. Humanizar la atención tiene que ver con esto. Humanizar la atención con la familia es mantener una comunicación dentro de lo que se pueda. Algunas personas han organizado equipos para comunicar diariamente la evolución de sus familiares. Es una forma de humanizar la atención. El tratamiento que se le da al individuo es algo muy importante, pero con la familia también es determinante, porque el impacto que se puede tener es como un impacto, como ondas que se esparcen. El uso del lenguaje es muy importante. Cuando decimos el uso del lenguaje y con respecto a la familia, con respecto a la población a la que nos dirigimos, que son familias, nos ayuda a abordar el estigma, a evitar el estigma, a disminuir el estigma. Por ejemplo, evitar decir los casos es una forma de deshumanizar, es una forma de quitarle el aspecto humano, o decir las víctimas, o decir los enfermos, o decir cualquier otra cosa que despoje esta humanidad de las personas. Más bien decir personas con la enfermedad, ¿no? Personas con COVID-19 o personas siendo tratadas por COVID-19. Parece muy poco, pero es también una manera pequeña, es un cambio conductual pequeño que tiene un impacto muy importante. Y en la familia abordar el duelo inmediato, no solo de una pérdida física, no solo de la muerte de la persona, sino el duelo también de la separación, que ya es una pérdida en sí mismo. Mi familiar está sé que está en el centro de atención, no sé dónde está, no sé cómo está, ya no lo tengo en casa, lo extraño. Ese abordaje de ese duelo inmediato también es muy importante para evitar una complicación posterior. Hablando en torno a líderes, que ustedes también pueden ser líderes dentro de sus equipos, dentro de sus comunidades, dentro de sus familias, con sus colegas de trabajo. Hay algunas acciones también puntuales que se pueden tomar por los líderes. Una acción es anticipar, identificar y apoyar síntomas de salud mental o síntomas negativos que afectan a salud mental. Uno de ellos es duelo. Me anticipo a esto, lo identifico, apoyo el duelo, justamente lo que hablábamos en la diapositiva previa. Otra acción muy importante, si ustedes son líderes, es algo que mencionan por ahí como la máscara de oxígeno. Me pongo yo primero la máscara de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Ante la crisis, ante la emergencia, me cuido yo primero, velo por mí mismo primero
y así puedo ayudar mejor a los demás. Si yo no me cuido primero, es decir, si yo no me pongo esta máscara de oxígeno, si yo no puedo funcionar bien, no puedo ayudar a los demás. Entonces, es algo para tener en cuenta si se convierten o si son líderes dentro de sus equipos. La comunicación también es vital. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Bueno, justamente qué nos estamos enfrentando, cuándo están sucediendo las cosas, cómo nos vamos a enfrentar las cosas o cómo están sucediendo. Y ligado a este tema de la comunicación, el lenguaje es muy importante. El uso de las palabras. Utilizar, por ejemplo, hay mucha preocupación en vez de mucha ansiedad. Las personas se están preparando, las personas están teniendo mucho pánico, ¿no? ¿Esto de qué se trata? De normalizar las experiencias, pero siempre teniendo en cuenta que dentro de estas experiencias normales pueden haber experiencias que no son normales. Y es justamente eso, sensibilizarnos a cuáles son las cosas normales y cuáles son las cosas que no son normales. Hay que enfocarse mucho como líderes también, y me dirijo a ustedes como líderes, enfocarse mucho a largo plazo. Este tema no es tan inmediato, la resolución no va a ser tan inmediata. Y entonces, una parte de prevenir para el impacto negativo en salud mental es asegurarnos que el bienestar en términos de salud mental va a ser lo suficientemente bueno que nos pueda asegurar la capacidad del equipo o la capacidad del funcionamiento adecuado del equipo por mientras dure esto, por el tiempo que dure esto. Si esperamos que se agote, si esperamos que colapse, entonces vamos a tener un problema mayor. En cambio, si nos enfocamos en el largo plazo y prevenimos que ocurra un colapso, entonces esto es muy importante para asegurar que el equipo siga funcionando. Una forma de enfocarse a largo plazo y que se menciona muchísimo es con respecto a las jornadas de trabajo, rotar trabajadores entre funciones de alto estrés y de bajo estrés, de manera que no exista un grupo que esté constantemente en alto estrés y que sea el que se colapse primero. Favorecer el apoyo social entre colegas, eso es muy importante. Seguramente ustedes han visto en las redes sociales toda una serie de adaptaciones que los equipos están haciendo, que utilizan el humor para sobrellevar estos días. Ese apoyo es también vital y eso es algo que se debe favorecer. ¿Cómo? Favoreciendo la comunicación entre los colegas. Y una forma de favorecer la comunicación y de favorecer el apoyo entre los colegas es justamente normalizar las experiencias en salud mental, sensibilizarnos a cuáles son los síntomas de más frecuente aparición, ansiedad, depresión, el distrés, estar pendiente de las conductas autolesivas, de conductas de suicidio, estar pendiente, es decir, ya no puedo más, que luego también esa puede ser algo que se siente frecuentemente, pero no se dice, porque tenemos el temor culturalmente de decir que ya no puedo más, es que yo ya no quiero seguir, que no tengo la vocación, etcétera, cualquier tipo de cómo lo estemos conceptualizando. Entonces, una forma de abordar eso es el apoyo social entre colegas, ¿verdad? Porque otro puede decir, yo también a veces siento que no podemos seguir adelante, y ahí es una forma de apoyarse inmediatamente. Facilitar también, asegurar el acceso de servicios de salud mental para el personal, para la población en general, pero en términos de siendo líderes para el equipo, es asegurar el acceso a servicios de salud mental. Existen muchas formas de cómo se puede hacer esto. Existen iniciativas también organizacionales de parte de secretarías o ministerios que van dirigidas hacia esto y es una forma también de prevenir el colapso. Entrenar al personal con respuestas de ayuda básicas. Recuerden, no es una intervención, no es que vamos a hacer intervenciones nosotros, sino que la escucha empática, escuchar a lo que nos tienen que decir, escuchar qué tipo de reacciones estamos teniendo nosotros. Esa es una forma de ayudar en el momento, es ayuda psicológica básica. La flexibilidad que debe existir en algunas funciones, en algunos horarios, sobre todo para aquellas personas o los trabajadores dentro del personal de salud que tengan un impacto directo de la enfermedad o que tengan familiares afectados. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Bueno, tener la capacidad de poder mover horarios, tener la capacidad de tener horarios reducidos o cumplir las horas en otros momentos. Es una forma de abordarlo. Cada equipo debe adaptarse según sus necesidades y según sus posibilidades. Abordar el estigma,
porque el estigma puede limitar querer acceder a un servicio de salud mental, puede limitar buscar ayuda, entonces abordar el estigma es fundamental. Puede a veces existir este tema de yo no necesito un psicólogo, no necesito un psiquiatra, no necesito ayuda en términos de salud mental porque yo no estoy tan grave, porque yo no estoy loco, no sé, o sea, eso es parte del estigma también. ¿Y qué hacemos entonces con quien no quiere ayuda? Si ya hemos sensibilizado, si ya hemos hecho una campaña, si ya hemos hablado de este tema, pueden existir personas que igual digan, yo no lo necesito, no quiero ayuda. También podemos tomar acciones con respecto a esto. ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar? Pues entrenar en habilidades para reducir estrés, o sea, que son muy genéricas. Respiración consciente, por ejemplo, es una forma. Mantener siempre la puerta abierta, decir, ok, está bien, ahorita no quieres, pero recuerda que siempre estamos aquí para apoyarte, siempre están estas líneas de comunicación por si lo llegaras a necesitar. Esa es una forma de abordarlo también. Otra forma de abordarlo es un chequeo constante, consultar regularmente cómo te sientes, cómo estás, cómo vas, ¿no? Algunas estrategias que se han tomado también dentro de los equipos es designar como un par, designar una persona, un colega, un amigo, para que entre ellos, entre ustedes, estén preguntando periódicamente cómo están, cómo van, cómo te sientes, cómo estás afrontando esto. Es una forma también de hacerlo sin que esto necesariamente signifique una intervención. Otra forma también es buscar prevenir y el impacto negativo en salud mental, entonces buscar espacios para descanso activo durante las jornadas de trabajo, o sea, estando en el trabajo, espacios para ir a descansar, para ir a tomar un respiro, un pequeño descanso, unos minutos y regresar. Y luego también considerar hacer abordajes grupales dentro de los equipos, porque el efecto de grupo también puede ser beneficioso, es decir, si veo que todo el mundo lo está haciendo, entonces, pues eso me va a quitar muchas barreras y yo también lo voy a buscar porque todo el mundo lo está haciendo, entonces ya es algo normalizado, parte también de normalizar las cosas que podemos hacer. Entonces, si los demás lo hacen, es más probable que quienes no lo hagan inicialmente terminen haciéndolo. Entonces, es una forma también de abordar este tema. Algo bien importante como líderes y como individuos, como personal de salud, hay que estar muy pendientes de algo que se llama desgaste por empatía. Muchas veces podemos tener una actitud muy estoica, decir, voy a ayudar, voy a hacer esto hasta donde aguante, y realmente esta cualidad humana, que es la empatía, puede terminar por impactar, por sobrecargarnos de todo lo que estamos viendo en el día a día. Entonces, justamente eso es también otro de los impactos negativos que pueden haber en términos de salud mental y que tenemos que estar pendientes como personas, como líderes, en nuestras familias, en la población en general que están en contacto con enfermos. Otra cosa son el rol de los medios de comunicación. Quizá no vamos a tener un impacto directo en esto, pero sí debemos reconocer el impacto que los medios de comunicación tienen en nosotros. Cuando hablamos de medios de comunicación, ampliamos el panorama a todo lo que tiene que ver con comunicación, las redes sociales. Y tenemos que evaluar cómo se están enviando los mensajes al público. Si nosotros somos comunicadores también, si en algún momento ustedes como líderes o como actores se convierten en comunicadores, entonces el lenguaje es muy importante. ¿Cómo se están enviando los mensajes al público? Y cómo estoy recibiendo yo estos mensajes del exterior. Mensajes alarmistas aumentan la ansiedad del público, aumentan la ansiedad en nosotros. Mensajes de fuentes no oficiales pueden llegar a ser alarmistas y ocasionalmente son alarmistas. Entonces, por eso es importante dentro de esas estrategias buscar fuentes oficiales y buscar fuentes objetivas. Aquí un ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo decir es de un 6% y fíjense el número, fíjense el color, fíjense la cantidad de personas, esto está desactualizado, creo que tiene un día desactualizado. Contrario a el otro número, donde el color es un poquito más benévolo, donde 94% decimos que es el contrario al 6% calculado, el de la tasa de letalidad. O sea, son mensajes totalmente diferentes y nuestra mente las percibe de formas totalmente diferentes. Entonces, no es lo mismo decir, si tienes 6% de las personas están muriendo, a decir un 94% de las personas van luchando, algunos se han recuperado. No es lo mismo y esto tiene que ver con nuestra percepción. Luego, los canales de comunicación abierta
Seguramente esto van a estar ustedes sensibilizados en este tema y les van a hablar más profundamente, pero solo sepan de que hay algunos sitios que tienen este canal de comunicación abierto. Entonces, algunos aprendizajes muy rápidos en relación al tema de salud mental. Es importante buscar mecanismos de apoyo para los grupos más vulnerables en tema de salud mental, mecanismos de apoyo sociales, mecanismos de apoyo individuales. Intervenciones que sean realizables en las situaciones de pandemia, por ejemplo, intervenciones que utilicen las tecnologías digitales, intervenciones a distancia, intervenciones grupales, si acaso es el caso, intervenciones que sean útiles y que se puedan hacer. Soluciones prácticas efectivas contra lo negativo que podemos observar de los medios, y esto fácilmente se resuelve con estrategias individuales de limitar el acceso a la información o de buscar fuentes oficiales, ¿no? Es una forma de abordarlo. Promover una mayor adherencia a las recomendaciones conductuales, porque en términos de salud mental esto nos va a dar una sensación de control, nos va a dar una sensación de tranquilidad, una sensación de calma, y además nos va a ayudar con el propósito hacia donde van dirigidas las políticas públicas, disminuir el contagio, ¿no? Entonces, promover esa mayor adherencia también nos puede ayudar a mejorar la salud mental. Entonces, finalmente, algunas reflexiones que podemos tener en torno a la salud mental es que el estrés y la adaptación son respuestas naturales al evento de la crisis, a la emergencia. Es importante normalizar estas experiencias y es importante también dentro de esta normalización reconocer el distrés, reconocer las estrategias maladaptativas y reconocer el impacto negativo en ansiedad, en depresión ya establecidas como respuestas desadaptativas ante la emergencia. Entender los mecanismos de afrontamiento individuales, y aquí cada uno de nosotros debe saber o debe reconocer o debe hacer una introspección de cómo usualmente yo voy a lidiar con las crisis o cómo he lidiado con las crisis en el pasado. A eso nos referimos con afrontar. ¿Cómo hemos hecho para superar crisis previas? Entonces, estos afrontamientos pueden ser positivos, pueden ser negativos. Los positivos hay que reforzarlos, los negativos hay que reconsiderarlos, hay que hacer estrategias para que se vuelvan adaptativos. Otra de las reflexiones es que debemos promover, mantener nuestra propia autoeficacia. ¿Cómo lo hacemos? Informándonos adecuadamente, comunicándonos, manteniendo un canal de comunicación adecuado, disminuyendo el estigma, sensibilizándonos más, manteniendo rutinas. Esto de las rutinas es muy importante en términos fisiológicos, manteniendo una higiene de sueño, una higiene física adecuada, ejercicio, por ejemplo, y entrenarnos en estrategias de calma y estrategias muy fáciles de poder aplicar. Hay estrategias que incluso se han estado comunicando, se han estado difundiendo, de cómo podemos nosotros aplicar estas estrategias. Por ejemplo, la respiración es una estrategia muy fácil de poder aplicar. Es algo que nosotros podemos tomar por nosotros mismos. Está en nuestras manos. Reconocer que somos limitados, reconocer que necesitamos a los demás, necesitamos esta cohesión, necesitamos esta respuesta social, necesitamos entender también que no lo vamos a resolver todo, y eso es parte de sentirnos o de reconocernos que somos limitados, pero que ese reconocer que somos limitados no sea como algo derrotista, no sea como, bueno, ya esto no lo puedo resolver, sino más bien reconocer qué está en mis manos y qué tengo que abordar como equipo. Y finalmente, recordar que esta es nuestra realidad temporal, este es nuestro nuevo normal. Esto es algo que estamos viviendo actualmente. Seguramente en algún momento esto va a finalizar, seguramente esto va a mejorar, pero esta es nuestra realidad temporal. Entonces, tener eso en mente, tener eso claro, el tema de salud mental es muy importante, porque aunque no tenemos una fecha estipulada de esto se acaba en tal momento, sabemos de que tenemos que trabajar, ver hacia largo plazo, trabajar constantemente, y que en algún momento esta emergencia va a pasar, nosotros vamos a superarla y vamos a mejorar. Les agradezco mucho la atención, y si tienen alguna pregunta, no sé, creo que ahorita vamos a... Sí. Muchas gracias, doctor Roberto, por su excelente ponencia. También nos acompaña el doctor José Javier Mendoza, también del Consejo de Salud Mental, y también quiere darles un mensaje a todos ustedes.
vayan guardando esas preguntas, son muy importantes para nosotros, para el doctor poder responderlas si es que existen. Y doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, bienvenido. Pues nada más que creo que les puedo dar el mensaje igualmente. Creo, una vez más, hoy entra ya en marcha el número para la atención del personal en salud, el 800 con el número del Instituto Nacional de Psiquiatría, 800 IN, Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, INPRFM. Es una clínica especializada virtual que empezó a funcionar hoy para servicio de todos los profesionales de salud. Va a canalizar a cada quien con los especialistas más pues digámoslo así, más dedicados a diferentes áreas dentro de la psiquiatría que mejor puedan ayudarle a cada uno de nosotros, los miembros del personal de salud. También contamos igualmente, ya les había mencionado el viernes, que tenemos este tamizaje que podemos promover con el resto de nuestro personal, que aparece como misalud.unam.mx/COVID. Y esto nos puede ayudar también como para que nosotros podamos buscar algunas herramientas en caso de que lo encontremos así como alguna situación necesaria. El tamizaje te va a dar números de teléfono, va a dar algunas herramientas sencillas como las que nos mencionaban, herramientas como, no sé, videos donde nos guía sobre la respiración, que si bien pueden quizás no ser exclusivamente para nosotros, también para el personal con el que estamos trabajando. Mientras más vayamos encontrando medios para poder ayudar dentro de todo esto, creo que es nuestra tarea como personas que nos dedicamos a la salud mental de proveer a todos aquellos que están trabajando con todos estos cambios para que su salud mental al menos trate de regresar lo más pronto a la posibilidad. Todo lo que mencionó el doctor es parte de una recomendación también que hicimos a todos los hospitales que se están encargando de manejar COVID para proteger a nuestro personal de salud. Porque sí, el impacto de salud mental en COVID no solo es en la población general, sino la gran cantidad. Nosotros tuvimos en las primeras llamadas de 1,400 llamadas fueron de personal de salud. Entonces, creo que es necesario que sigamos proveyendo de todas estas herramientas en lo que nos queda de la contingencia, que todavía es un tiempo considerable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Nos puede repetir la página para que la pongamos? Página es misalud.unam.mx/COVID-19. Okay. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien tiene? Sí, perdón. Y el número 800 del instituto es 800 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, IN. Sí, y es un número que se puede nacional para marcación nacional. Es una alada nacional con atención virtual nacional igualmente, 24/7. Y especialmente dirigida para profesionales de la salud. Especialmente para profesionales de la salud. Hay otros números que tenemos para población general. Este es exclusivamente para personal de salud. Ok, perfecto. Es muy bueno tener esta información porque independientemente del lugar donde esté, sea que estén aquí en área metropolitana o en algún centro de salud en provincia, pues en algún momento todos podemos requerir de esta atención y que exista esta disposición a nivel nacional es de suma importancia. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ya sea para el doctor Roberto Galindo o para el doctor Mendoza? Aquí es importante tener la comunicación con ustedes y pueden hacerlo alzando la mano o escribiendo la pregunta y nosotros la leeremos para ustedes. También comentarios, perdón. También si algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir con el grupo. Hoy tenemos la sala llena, tenemos muchos compañeros y compañeras de todo el país, así que pues también acuérdense que este es un espacio de reflexión para compartir experiencias que se han estado enfrentando y bueno, lo que tenga que ver con salud mental, con su estado emocional, con todo lo que hablamos en la sesión del día de hoy. Igual recuerden, hay muchas preguntas acerca de las presentaciones. Las presentaciones se están grabando el día de hoy y una vez que se edita y se sube a la plataforma, ahí pueden obtener toda la información. Entonces estén pendientes para poder acceder a estas. Eunice Barajas alzó la mano. Ah, no, ya se arrepintió. Ya la bajó. Okay. Ok.
Juan Carlos Ramírez pregunta, ¿existe algún video que se pueda compartir socialmente para diferentes grupos como ayuda emocional? En el micrositio de coronavirus que tenemos en la Secretaría de Salud, tenemos varios materiales dirigidos exclusivamente a población general. Estamos también por subir a través de las plataformas del IMSS un curso exclusivamente dedicado a población en general. Tenemos material para niños, material para adultos mayores. Creo que, y de igual manera, si, no sé, puedo dejarles mis redes para que se los pueda hacer llegar si alguien lo quisiera, porque pues, lo puedo contactar con toda la estrategia de medios que hemos estado haciendo, por si alguien tiene interés en publicarlo dentro de sus hospitales, nada más, pues háganme notar su interés y yo se los contacto con medios para que se lo hagan llegar a ustedes. Ok, muchas gracias. Tenemos hasta material de Plaza Sésamo, o sea. Bien, aquí tenemos un comentario de la doctora Magda de Morelia. Magda, ¿quieres levantar la mano y hacer uso de la voz o leo la pregunta? Vale, la voy a leer. Posiblemente no tiene micrófono, dice. Trabajo en un centro de salud donde se quiera o no, siempre se tiene el temor en cuanto llega algún paciente. En ocasiones es imposible no tenerlo. Contamos con psicólogo, el cual nos apoya, pero en ocasiones es difícil la controversia entre los compañeros. ¿Cuál sería su sugerencia para no tener ese tipo de temor? Bueno, recuerden lo que mencionamos. Reconocer el temor es muy importante. Normalizar esta experiencia es muy importante. El temor, más que no experimentarlo, es qué podemos hacer con este temor. Identificar ante qué es lo que nos está desencadenando este temor. Seguramente la respuesta puede ser muy lógica. Bueno, yo tengo miedo de contagiarme porque viene un paciente y por todo lo que sé, por todo lo que he estudiado, pues es natural que yo tenga ese miedo, ese temor, por supuesto. ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué puede ser adaptativo? Y aquí, un poquito recordando esto, ¿cómo me puedo planificar? ¿Cómo puedo organizar para abordar de forma útil este temor? Porque el temor lo va a experimentar, es una experiencia normal, humana. Entonces, ¿cómo puedo adelantarme? Muy bien. El temor viene de mi miedo al contagio. Ok, perfecto. Entonces, voy a tomar medidas que puedan mitigar, medidas que puedan reducir este contagio. Si el temor está en relación a cómo voy a abordar este paciente, seguramente no sé cómo abordarlo, qué síntomas preguntar, no sé, estoy poniendo ejemplos. Entonces, la formación, buscar información lo más actual, lo más objetivo posible para que abordemos este temor. Más bien, de no experimentarlo es reconocer que lo estamos experimentando y buscar estrategias de cómo puedo organizar mi mente para abordar de forma adaptativa, o sea, abordar de forma útil. Es decir, buscar estrategias para que este temor, que yo reconozco, pero me adapto a este temor, pueda reducirla. Si el caso es el temor al contagio, entonces pues mi material de protección, que eso es lo que está dictado por organizaciones mundiales, qué tipo de material, cómo debo utilizarlo, qué estrategias tengo que utilizar yo al salir de casa, si mi temor es regresar a casa y contagiar a mi familia, entonces qué estrategias necesito para el momento en que estoy regresando a casa, porque hay todo un protocolo para eso. Entonces es reconocer ante qué estamos teniendo el temor y poder enfrentar eso. Eso sería una forma adaptativa de hacerlo. Doctora Mendoza, ¿hay algo más que Sí, creo que también igual de lo que comentaba el doctor es que cada vez conocemos más de la enfermedad y nos hemos estado protegiendo de ella. Si estamos siguiendo los pasos correctos, vamos a confiar un poco en que lo estamos haciendo. O sea, es importante que, como mencionaba el doctor, si ya estamos nosotros siguiendo los pasos, tenemos el material de protección, mantenemos la sana distancia, esto nos va a asegurar que las posibilidades de contagio son mínimas. Si aparte de esto nosotros vamos promoviendo ante el resto de las personas toda esta comunicación directa sobre todas estas circunstancias, vamos a proteger de una de las posibles complicaciones más grandes que viene tanto para nosotros como personal de salud, como para los pacientes con COVID, que es el estigma. Uno de los puntos más importantes con los que tenemos que convivir es el hecho de que tanto nosotros como personal de salud, como nuestros propios pacientes, hemos sido víctimas de esta mala información y a veces el estigma solo se combate con aprendizaje. Muchas gracias. Hay una pregunta de Eunice Barajas Castillo. Eunice, vamos a activar tu micrófono. ¿Nos escuchas?
Sí. Aquí también te escuchamos muy bien. ¿Puede hacer su pregunta, Eunice, por favor? Sí, quisiera saber los horarios en que están asistiendo al personal médico. Tengo compañeros en centros de salud en atención directa a pacientes y su mayor temor es contagiarse debido a que el material que están utilizando pues no es el más apropiado para evitar los contagios. Y además que el hecho de que algunos de nuestros compañeros todavía siguen mofándose de las acciones extremistas que se toman. Entonces, ¿en qué horarios pudiesen ellos contactarse? Yo estoy dando un poco de afrontamiento o de técnica de resolución, puesto que soy terapeuta familiar, además de médico general, pero me gustaría que los casos más importantes pues fuesen atendidos por profesionales. Sí, de manera particular les puedo decir que hemos luchado para que el número, el dígito 4, a través de la página de la UIS, que es la Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud, es exclusivamente para salud mental. También está disponible las 24 horas del día. Este dígito te canaliza a 3 diferentes tipos de servicio. Uno es, insisto, 24 horas, entonces podemos contar con él siempre, es el 844-800, marcando el dígito 4. Y la otra opción es marcar a este número que les mencionaba, que es el 800 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que es un número específicamente, te canaliza a un triage, y este triage te canaliza posteriormente a una de las clínicas específicas de atención dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría. También está este número te va a canalizar, dependiendo de la gravedad de la situación, sea una atención inmediata en caso, porque estamos considerando que hay condiciones más graves como, no sé, el deseo de hacerse daño, y otras que podrían esperar a la siguiente mañana, ¿no? Que sería la siguiente respuesta. Pero sí, hay una respuesta 24/7. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos aquí una pregunta del doctor César Ramírez, que nos comenta que atiende pacientes con casos de adicciones. Y sabemos que en temas de comorbilidad los cuadros pueden complicarse muy fácilmente, ¿no? Nos dice que, bueno, que justamente esta parte, ¿no? El consumo de sustancias y si quieren atención para hospitalización. ¿Tienen algún comentario sobre el manejo de pacientes psiquiátricos o de pacientes nada más con adicciones con alguna comorbilidad? Sí, de manera particular es un reto, o sea, para nosotros todavía es un reto porque las unidades de manejo no ambulatorio, las unidades de manejo institucionalizado para pacientes con adicciones no pueden cubrir los procesos de seguridad que implica un paciente con COVID, pero se está primordiando la atención de adicciones en línea en su mayor cantidad. Las unidades que siguen funcionando, por lo menos aquí en la Ciudad de México, siguen funcionando los hospitales psiquiátricos, tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría como el área de urgencias del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Digámoslo así, su objetivo de atención no es hospitalizar actualmente, pero si tuviera que acudir más de una vez a urgencias uno de estos pacientes, podría acudir directamente a estos servicios. Y en términos ambulatorios, identificar la comorbilidad, porque usualmente pues tienen alguna comorbilidad y con el impacto de la pandemia, pues la ansiedad o los síntomas de depresión pueden aumentar y esto puede llevar a un mayor consumo, que es, creo que entiendo lo que preguntaba el doctor, pues anticiparse a eso, prevenir eso, identificar eso, tratar eso, para evitar que esto llegue a una hospitalización por un consumo aumentado. Okay. Muchísimas gracias, doctores. Dionisio Díaz pregunta si existe algún test o herramienta para que nosotros nos guiemos o nos ayude a identificar el grado de estrés o distrés del personal de salud. Se los repito, igualmente es misalud.unam.mx/COVID-19. Esto es un test, no es diagnóstico, es un test de orientación que nos va a dar como resultado qué nivel de ansiedad tenemos, si tenemos alguna situación que nos esté perjudicando. Incluso habla sobre el consumo de sustancias, porque una parte importante para nosotros sabemos que de las principales complicaciones que ocurren posterior a una emergencia son el incremento en la violencia doméstica, el consumo de sustancias y la aparición de las ideas de hacerse daño, ¿no? Entonces, esas 3 áreas están incluidas dentro de este tamizaje.
Es un tamizaje basado en evidencia que creo que pueden resolver de forma pues, rápida esta duda y canalizarnos a algunas herramientas disponibles, tanto de preferencia, insisto, a nivel nacional, de forma virtual, y en caso necesario canalizarlo a una instancia correspondiente ya a través de incluso en el caso específico de ideación suicida, el mismo instituto te canalizaría al hospital correspondiente más cercano del lugar de donde estén hablando. Ok, muchas gracias. La doctora Arely Sánchez alzó la mano. Doctora, vamos a activar su micrófono. Gracias, buenas tardes. Sí, quiero hacerles una pregunta. Es en relación a si existe alguna estrategia o alguna actividad que nos recomienden para la gente que no quiere tomar medidas, que no quiere usar las medidas de protección o que no participa en los lineamientos. Pues creo que aquí la información es vital. Creo que comunicar efectivamente esta información de los riesgos que eso implica es lo más importante, es decir, la educación en términos de qué puede pasar si no lo hago, qué puede pasar si no sigo las recomendaciones internacionales, decir quiénes están, fuentes oficiales, quiénes están diciendo esto, porque por supuesto que nos podemos enfrentar a personas que minimizan, que es una forma de afrontar, que lo mencionamos, minimizan la crisis. Entonces, una manera es sensibilizar, una manera es brindar la información adecuada y mantener nosotros nuestras propias medidas, ¿verdad? Que eso es algo que sí está en nuestras manos. Tal vez los demás no quieren hacerlo, pero nosotros sí podemos hacerlo, o sea, eso sí está en nuestras manos. Sí, como a veces decíamos, ¿no? A veces nosotros tomamos psicoterapia o tratamiento para poder convivir con aquellos que no lo toman. Entonces, creo que una de las grandes ventajas de nosotros estar sensibilizados es que al hacerlo nosotros también damos ejemplo de lo que se tiene que hacer. Claro que sí. Arely Irma Hernández, vamos a activar su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles la excelente ponencia. Les hablo desde el DIF Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Me gustaría saber la forma de cómo abordar al paciente con discapacidad en un ámbito de salud mental. Tenemos compañeros que están con nosotros. En primera línea me refiero a dar la comunicación o la orientación, pero ellos también sufren estrés, no por el mismo trabajo, sino porque no saben de qué forma van a poder enfrentar esto, ellos como pacientes con discapacidad, puesto que el transporte para muchos disminuyó, el acceso para los trabajos de compañeros y sobre todo para ¿Cómo está cortado? Pues una forma de abordar eso es una buena pregunta. Habrán poblaciones que, como decíamos, dependan del sistema de salud o necesiten el acceso fácil al sistema de salud. Una de estas poblaciones son personas con discapacidad, donde por la misma situación de la movilización pueden verse afectadas y también desde el punto de vista de salud mental. Una forma de abordar esto puede ser mantener un canal de comunicación abierta con estas personas, identificarlas, darles números donde ellos se pueden comunicar, por alguna emergencia que tengan, darles un seguimiento utilizando tecnologías dentro de lo que se pueda, porque efectivamente son poblaciones de riesgo. Entonces, mantener el canal de comunicación abierta sería una forma, una estrategia de abordar estos problemas. Sí, al final del día creo que lo que estamos buscando todos es seguridad. Y nosotros podemos encontrar a través de lo que nosotros le llamamos disminuir, o sea, lo que habla del doctor también tiene mucho sentido, o sea, le estamos proporcionando canales para que disminuya su ansiedad, encuentre la seguridad y esa situación le permita volver a entrar en contacto con la realidad, que es una realidad bastante menos favorable que lo que era antes, pero que probablemente sí sea más factible adaptarse cuando la ansiedad no está presente. Es tan importante para nosotros todos estos procesos relacionados con la población en condición de vulnerabilidad, que hemos desarrollado un curso que,
nos ha ganado el tiempo, porque lamentablemente han sido muchas las exigencias para diferentes líneas. El curso se entregó hoy para valoración, se empieza a grabar mañana, pero lo más importante es que no pasa de esta semana que tengamos ya un curso específico para el manejo de COVID, para nosotros como personal de salud, poder manejar un poco más fácilmente toda esta información y estrategias, particularmente con poblaciones en diferentes contextos de condición de vulnerabilidad, incluidos poblaciones violentadas, incluidos poblaciones adultos mayores, incluidos poblaciones con discapacidad, tanto psicosociales como físicas. Entonces, yo les pido que estén en contacto con la página, porque en cuanto tengamos este curso, ahorita va a estar en la plataforma de Protección Civil, porque es quien nos prometió que nos lo iba a subir, porque buscar plataformas es otro reto. Pero en cuanto tengamos esto, le vamos a decir aquí a todas las autoridades del INSABI para que se lo puedan igualmente tener a disposición de ustedes. Sí, si está bien con ustedes, lo podemos subir a la plataforma, por mí, poner los videos y que puedan entrar. Ya tenemos casi más de 25,000 registros de profesionales de la salud en la plataforma, entonces en cuanto nos digan... En cuanto tenga el material grabado, igual se los puedo proporcionar si se puede subir a la plataforma de INSABI. Claro que sí, ahí va a estar. Sí. Hay muchas felicitaciones para los dos especialistas del día de hoy, mucho interés por parte de nuestro público. Nos piden que les estemos mandando de forma particular los datos. Ya se pusieron en la página, ya se puso el número, y dentro de nuestra plataforma de coviduti.salud.gov.mx va a estar esta presentación. Son muchos los que entran a esta plataforma, a esta clase. No podemos darnos abasto y estar enviando de forma individualizada el material. Les pedimos de favor, chequen las páginas para que todos puedan tener el acceso a la información. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda que podamos responder, que los expertos puedan responderles? Y nos están volviendo a preguntar por las páginas, ya las escribimos y pueden ver en el chat, y vamos a ponerlas en estos días que subamos esta ponencia a la plataforma. Ahí mismo tenemos un área donde vamos a subir los materiales. Quizás valga la pena que pongamos un link directo de la página de ustedes al tamizaje. Sí, exacto. Claro. Entonces, de hecho, si quieren, bueno, vamos a poner dentro de la área de las pláticas, de las clases, pero también en recursos. Hay una parte donde dice recursos médicos COVID, ahí vienen muchos links y recursos, guías de práctica clínica, ahí lo van a encontrar. Lo vamos a poner como recursos de salud mental y ahí mismo lo pueden encontrar. Todavía tenemos un ratito, compañeros, algo que quieran compartir, alguna inquietud que tengan. Rubén, adelante, Rubén. Rubén, está activo su micrófono. Siguen preguntando mucho acerca de población infantil y está ahí también. Para nosotros, también población infantil, estamos trabajando con UNICEF, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Facultad de Psicología en conjunto para generar también un curso integral de este manejo. Sin embargo, tenemos ya en el micrositio una gran cantidad de videos, infografías relacionadas particularmente a población infantil. Son recursos de UNICEF, recursos nuestros, recursos que se han hecho a través de consensos y están disponibles igualmente para todos en el micrositio de la Secretaría de Salud para coronavirus.